Continuamos con el punto 3, el optimismo científico y sus límites. Como hemos visto al principio del tema, a la ciencia, al conocimiento científico, se le asigna una gran carga de verdad, es decir, se cree que es verdadero, que algo cuando está demostrado científicamente es que es verdadero. Se cree que es un conocimiento, por lo tanto, el científico, verdadero, objetivo, incluso que no tiene límites. ¿Realmente es así? ¿Qué es lo que hace que un conocimiento sea verdadero? Pues este será uno de los principales problemas que va a tener en cuenta la filosofía de la ciencia. Este tipo de problemas se le llama la cuestión de demarcación. Es decir, ¿qué conocimiento puede ser llamado científico y qué conocimiento, si es científico, puede ser llamado verdadero o falso? Es más, ¿podremos encontrar un conocimiento que sea verdadero de manera universal? Nuevamente, la filosofía se hace este tipo de cuestiones. ¿Cuándo podemos afirmar que una teoría es verdadera? A esta pregunta, el verificacionismo contesta que una teoría es verdadera cuando los hechos se correspondan con lo que la teoría dice. En este momento, una teoría será verdadera y, por lo tanto, la ciencia dará un conocimiento objetivo, universal e incluso ampliable hasta de manera indefinida. Es aquí cuando la filosofía de la ciencia se hace esta pregunta. ¿Cuándo podemos afirmar que una teoría es verdadera? Aquí encontramos al falsacionismo, que defiende que nunca podremos afirmar que una teoría es verdadera porque en cualquier momento lo que esa teoría defiende puede no corresponder con lo que acontece, con lo que se da en la realidad. Por lo tanto, nunca podremos afirmar que una teoría es verdadera de manera universal y objetiva, y de manera indefinida. ¿Cómo, pues, puede avanzar la ciencia según el falsacionismo? No buscando las teorías verdaderas, sino las teorías falsas. Es decir, en el momento en el que una teoría sabemos que es falsa, es decir, no se corresponde con la realidad, con los hechos, lo que ésta defiende, podemos decir que esa teoría es falsa y por lo tanto la ciencia puede avanzar. ¿Qué defiende el verificacionismo? La ciencia avanza con las teorías verdaderas. ¿Qué defiende el falsacionismo? No debemos buscar teorías verdaderas, debemos buscar cuáles son las teorías falsas. De esa manera es como podremos avanzar en la ciencia. Por lo tanto, podemos decir que el verificacionismo, que es una corriente perteneciente a la filosofía de la ciencia, surge en el primer tercio del siglo XX y es defendida por los empiristas del Círculo de Viena. Según ellos, como hemos dicho, una teoría es científica cuando es demostrada empíricamente, es decir, cuando lo que defiende se demuestra con hechos. El verificacionismo, por eso, considera la inducción como el mejor método científico. Para el verificacionismo, así podremos demostrar que una teoría es verdadera. Es decir, cuanto más hechos particulares se adecuen, se correspondan con lo que dice la teoría, más verdadera será la teoría. A esta idea se opone el falsacionismo. El falsacionismo es una corriente perteneciente a la filosofía de la ciencia, que surge en la primera mitad del siglo XX gracias a Karl Popper y se opone al Círculo de Viena y su verificacionismo. Según Popper, no se puede afirmar que una teoría sea verdadera, solo que es falsa. No podemos asegurar que una teoría es verdadera, solo que es falsa. Por lo tanto, la ciencia no puede basarse en la correspondencia del hecho con la teoría, sino en la no correspondencia. De esa manera es la única manera en la que la ciencia puede avanzar. Es decir, según él, según Popper, que una serie de hechos correspondan con lo que defiende una teoría no asegura que esa teoría sea verdadera. Recuerda el caso de Mirlo. Por eso, el verificacionismo no puede ser utilizado para demarcar lo que es ciencia de lo que no lo es. Para Popper,
son científicas solo las teorías que pueden ser demostradas como falsas. Es decir, una teoría debe hacer predicciones concretas que puedan ser demostradas como falsas. Si esa teoría queda falsada o refutada, esa teoría no debe ser reconocida como ciencia. Pero mientras no lo sea, sí será reconocida como ciencia de manera provisional. Por eso, por ejemplo, las teorías religiosas no pueden ser consideradas científicas, porque no pueden ser demostradas que son falsas. Así pues, tenemos por un lado el verificacionismo, el Círculo de Viena, que defiende que una teoría es científica si los hechos verifican o se corresponden con lo que defiende. Por otro lado tenemos al falsacionismo, defendido por Karl Popper, que afirma que una teoría es científica si los hechos pueden ser falsables o refutados. Deja de ser ciencia si queda refutada o falsada, algo en lo que coincide tanto el verificacionismo como el falsacionismo. El verificacionismo afirma que mientras los hechos verifiquen o se correspondan con lo que defiende, la teoría es ciencia. El falsacionismo defenderá que mientras los hechos puedan ser falsables o refutados, es ciencia. El verificacionismo afirma que se buscan los casos que afirmen lo que dice la teoría, mientras el falsacionismo afirma que se deben buscar los casos que refuten la teoría, porque millones de verificaciones no hacen que una sentencia sea verdadera de forma definitiva, y una sola falsación sí la hace completamente falsa. Por lo tanto, el verificacionismo utilizará la verificación como criterio de demarcación y el falsacionismo utilizará la falsación como criterio de demarcación. Aquí te dejo un vídeo de unprofesor.com que te puede servir para entenderlo un poco mejor.